El ingeniero Juan Carlos Barrantes Alpizar es graduado como máster en Administración de Proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional, en Ingeniería Civil, Pavimentos y Materiales de Construcción en la Universidad de Nevada, Reno, licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como consultor para la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y para la Federación Metropolitana de Municipalidades. Adicionalmente, tuvo a su cargo la dirección técnica de 4 regiones del CONAVI en los contratos de conservación vial de la Red Vial Nacional Asfaltada. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Ahí. ¿Se escucha mejor? Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerles y saludarles a todos los aquí presentes, así como las personas que nos siguen por los diferentes medios tecnológicos. La tarde de hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de la gestión de los activos viales. La presentación se está viendo. Perfecto. Bueno, primero que todo vamos a arrancar con un poco lo que es la definición. ¿Qué son los activos viales? Básicamente la AASHTO nos define en su guía para la gestión de los activos del transporte de 2020, nos lo describe de la siguiente forma. Vamos a ir paso a paso viendo esta definición. Primero nos dice que es un proceso estratégico y sistemático, o sea, está basado en la estrategia, en la definición de prioridades, de la visión, la misión de la institución, y es un proceso sistemático que está guiado por leyes, que tiene procedimientos y son procesos claramente definidos. Posteriormente se encarga de operar, mantener, actualizar, expandir los diferentes activos viales. Es muy importante aquí el orden que tenemos. Primero, operar. ¿Cuánto nos cuesta al país tener la ruta 32 cerrada por 2 días? Son costos muy grandes. El mantenimiento como segundo nivel, mantener y lograr sacarle el máximo provecho a toda esa inversión que tenemos y que estamos haciendo en infraestructura vial. Actualizar el tema de congestionamiento vial, cómo logramos dar más capacidad, la intermodalidad, toda la adecuación de esta infraestructura a los cambios en el transporte, el tema de pesos y finalmente el tema de expandir estos activos físicos, crear carreteras nuevas. Es muy importante este orden. Todo esto de forma efectiva a lo largo del ciclo de vida del activo, no es el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto, hacemos la preingeniería, ingeniería, construimos, finiquito y ahí se nos termina la obra. Ese es básicamente el inicio de la vida de un activo vial, donde la mayoría del periodo que va a estar en operación y el servicio, este activo, es el plazo que nos falta. Y ahí es donde tenemos que concentrar también nuestros esfuerzos que muchas veces históricamente hemos dejado. Ese tiempo de vida más amplio del activo lo hemos dejado rezagado y no nos hemos concentrado en esa fase. El enfoque debe ser bajo prácticas de negocio e ingenieriles de tal forma que podamos sacar la mayor utilización de estos recursos. El objetivo es realizar esta inversión de la mejor forma posible, basado en información de calidad y en objetivos bien definidos. Ocupamos información que nos dé la pauta, nos dé la guía de los momentos más importantes donde tenemos que hacer esa inversión y donde esa inversión es más costo efectiva.
Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cuáles son estos activos viales. Prácticamente todos los elementos que tenemos en el derecho de vía, generalmente, bueno, pavimentos, puentes, señalización horizontal, vertical, cunetas, alcantarillas, y después empezamos a otros activos cada vez más modernos, sistemas de cámara, sistemas de control de tránsito, y bueno, agencias que ya tienen mayor grado de avance o activos más fuertes, pues ya medios de transporte público, etcétera. ¿Cuál es el esqueleto de un sistema de gestión de activos? Vamos a revisarlo aquí rápidamente. Primero, lo que es la estrategia y el planeamiento. Tenemos que el sustento de toda esta gestión es definición de metas y objetivos claros, de un plan de gestión claramente definido y de procesos y procedimientos que nos den y nos guíen cómo vamos a hacer este trabajo. La asignación de recursos. Tenemos que considerar acá que tenemos muchos activos los que estamos gestionando, por lo que hay multinecesidades en cuanto a esos recursos que siempre son insuficientes para las necesidades totales y que tenemos que ir planificando esa inversión en el largo, en el mediano y largo plazo. Tenemos que tener un adecuado control del desempeño de los activos, conocer, establecer indicadores claves, así como establecer los niveles de servicio y de desempeño, indicadores funcionales como estructurales a lo largo de todo el ciclo de vida de estos activos, que nos permiten a la larga pues conocer cómo se nos va a comportar ese activo, predecir su comportamiento y su condición a lo largo del tiempo. De igual forma, lo que es el monitoreo y seguimiento, tenemos que hacer mediciones constantes de cómo se nos están comportando, en qué estado se encuentran, la misma asignación presupuestaria, si es necesario readecuar los recursos que se estaban atendiendo, con los que se estaban atendiendo un activo y redireccionarlo a otro activo, la gestión del riesgo y el sistema en sí, pues tiene que tener y dar resultado, tiene que mostrar los resultados de este seguimiento que se está dando. ¿Cuáles son los elementos complementarios que tenemos acá y de vital importancia? La organización y el personal. Tenemos que tener claramente definidos los roles y responsabilidades de cada uno del personal que tenemos bajo estas labores, sus competencias, la capacitación de ese personal, el tema de la comunicación, que es cada vez más importante, y la gestión del cambio. Todos estos son metodologías nuevas y sabemos que el ser humano es reacio al cambio y que hay que desarrollar todo un proceso para ver las bondades de estos sistemas. Y por el otro lado, el tema de la información y los sistemas, donde generalmente no es un solo sistema, sino que son varios sistemas los que deben integrarse. Tenemos que manejar todo el tema de cómo vamos a recolectar esa información, qué tan accesible va a ser, cómo se va a dar la visualización y la gobernanza en sí de toda esta información, respaldos, etcétera. Aquí a grandes rasgos estoy enfocando un poco el tema de pavimentos, que es uno de los diferentes activos, pero básicamente todos se manejan bajo estos conceptos. Bueno, primero en la parte de arriba tenemos lo que es el inventario, cuáles son los elementos de entrada de un sistema de gestión de pavimentos o de activos viales. Primero un inventario, saber en dónde está este activo, cuáles son sus características, la condición en la que se encuentra. Aquí pues participan diferentes indicadores o diferentes parámetros para conocer esta condición. Necesitamos tener claro conocimiento del histórico de mantenimiento y no solo el mantenimiento, sino las características cuando se construyó, saber en qué año se construyó, cuáles fueron los materiales, qué espesores y después a lo largo del tiempo cuáles intervenciones de mantenimiento se han dado para poder conocer y pronosticar adecuadamente el desempeño de esta infraestructura. Y el tema del tránsito, que es digamos las cargas a las que se está viendo sujeto este pavimento. Por otro lado, cuáles actividades de mantenimiento, cuáles herramientas tengo para atender este activo, para preservarlo, para mantenerlo, para rehabilitarlo o para reconstruirlo.
De igual forma, costos unitarios de cada una de estas intervenciones para poder establecer y finalmente definir el beneficio y el costo de cada una de estas alternativas. Todos estos elementos se integran en una base de datos donde tenemos parámetros de análisis y módulos de análisis donde se da pues toda la mecánica de la gestión de activos viales, donde definimos cuáles son las intervenciones que nos dan el mayor beneficio al menor costo, la priorización y la definición de los momentos en los que se debería gestionar mediante actividades específicas una u otra actividad de mantenimiento. Este análisis pues también contempla todo lo que son las políticas y las prioridades de la organización, así como el presupuesto, que generalmente es la limitante más importante en cuanto a la cantidad de obra que podemos desarrollar. Todo esto pues nos da las herramientas básicas para generar los planes de mantenimiento anuales o multianuales, y muy importante, la retroalimentación del sistema una vez que ejecutamos la obra. Tenemos que mantener actualizado el sistema, no es solo continuar evaluando la condición de los activos a lo largo del tiempo, sino incorporar cuáles fueron las obras que se ejecutaron, incorporar toda esa información al sistema para que se mantenga actualizado y la siguiente corrida pues que nos dé los resultados pues más exactos posibles. Ok, sistemas de gestión de pavimentos, ya lo vimos, iniciaron históricamente por los pavimentos, continuaron después con los puentes y finalmente se han ido integrando algunos otros activos. ¿Por qué pavimentos primero? No es porque yo sea del lado de pavimentos sino de puentes, pues básicamente tenemos que devolvernos tiempo atrás, y la mayoría de estos sistemas de gestión arrancan en los Estados Unidos, básicamente una vez que se concluye la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos construye toda su red estratégica de carreteras. Se construye toda esta obra, no se tenían las políticas de gestión de pavimentos, y básicamente 30 años después, a finales de los 60, se empieza a ver el deterioro muy importante en las carreteras. Primer activo que falla, considerando, digamos, el tema de pavimentos y puentes. Generalmente diseñamos nuestros pavimentos a 20, 30 años de vida útil. Bueno, este fue el momento en que los pavimentos empezaron a fallar y se vio la necesidad de establecer metodologías y procedimientos para darle un mayor mantenimiento a esta infraestructura y que extenderle su vida útil. Básicamente 10 años después, al final de los 80, pues empieza a hacer la gestión de los puentes, porque básicamente puentes generalmente se diseñan a 50 años de vida útil. Entonces pues en ese momento empezaron a fallar o a dar más problemas. Entonces ahí es donde arranca también la gestión de pavimentos, de puentes, perdón, y posteriormente se han ido integrando algunos otros elementos complementarios que entre otros los agrupamos como otros activos viales, generalmente siendo pavimentos y puentes los dos activos pues más costosos, y que la modulación o la modelación de su comportamiento es un poco más compleja. Sin embargo, tenemos que ver acá, todos estos diferentes elementos tienen que trabajar como engranajes donde uno calce en el otro de forma tal que podamos gestionar los limitados recursos que tenemos para infraestructura, incorporando las necesidades de todos estos activos. No cada uno de forma separada, sino buscar esa integración. ¿Cuáles son el principio? Los principios que pregona la gestión de activos viales o de pavimentos en específico. Bueno, esta es una curva que, bueno, todos los que estamos en pavimentos yo creo que hemos visto muchas veces, ¿verdad? Un pavimento se construye nuevo y tenemos inicialmente una condición muy buena. En esta gráfica estamos utilizando el índice de condición de pavimento, el PCI. Pavimento nuevo arranca con un valor de 100 o muy cercano a 100, y a lo largo del tiempo él va perdiendo características, se va deteriorando de forma muy lenta en los primeros años,
llegamos a un punto de inflexión que generalmente se ubica al 70% de su vida útil, donde tenemos generalmente una caída del 40% de su calidad o de su capacidad, y a partir de este punto tenemos un deterioro muy importante en un periodo muy corto. Entonces, los sistemas de gestión de pavimentos lo que pregonan es hacer intervenciones de bajo costo, de baja duración, en las etapas tempranas antes de llegar a este punto de inflexión. Se menciona que por cada dólar que no invertimos en esta etapa de preservación, vamos a terminar invirtiendo de 6 a 10 en etapas posteriores y hasta $14 si estamos llegando al nivel de reconstrucción, como lo presenta la gráfica. Bueno, pero la vida del pavimento no termina ahí, ¿verdad? Tenemos que continuar, la vía tiene que continuar en operación, y básicamente esto es lo que vemos acá. En gris tenemos la forma en que históricamente hemos mantenido nuestros pavimentos, los construimos y los mantenemos muy poco. O si el mantenimiento que le damos son actividades menores de chapia, limpieza de alcantarillas, limpieza de cunetas, que son importantes. Pero lo que le hacemos a la superficie de ruedo generalmente es insuficiente o ha sido insuficiente históricamente. El modelo de gestión de pavimentos lo que predica es, discúlpeme, aquí nos pasé la filmina. La línea en gris es el modelo histórico, ¿verdad? Donde construimos, dejamos que se nos deteriore, hacemos una inversión muy fuerte que volvemos a mejorar la condición, llevamos otra vez a un valor de muy bueno, se nos vuelve a caer y continuamos. Es un ciclo vicioso que nos sale muy caro. En azul tenemos el modelo que pregona la gestión de pavimentos, intervenciones de bajo costo cuando el pavimento se encuentra en buena condición. ¿Cuál es la diferencia de los dos modelos? Primero, el que vemos en azul es más barato. Y como segundo punto, el área debajo de la curva es el nivel de servicio que está recibiendo nuestro usuario. Entonces, además de ser más barato, el usuario está circulando sobre vías en mejores condiciones. Algunos beneficios, aquí estoy resaltando algunos de los beneficios que nos dan los sistemas de gestión de pavimentos. Pues primero, la selección de las intervenciones mediante la relación beneficio-costo. Hacemos las intervenciones que nos dan el mayor beneficio al menor costo. Lo que se traduce en inversiones más eficientes y efectivas. Logramos maximizar los pocos recursos que tenemos para inversión al llevar un control muy detallado del desempeño y de la vida útil que nos están dando cada una de estas obras. Tenemos el histórico, cuando se construyó, y le estamos dando el seguimiento cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo de la importancia de la ruta, donde podemos identificar rápidamente donde una vía se está desfasando del comportamiento normal, especialmente alguna vía que se construyó y que rápidamente se nos está deteriorando. Lo podemos identificar muy fácilmente con estos modelos. Nos permite generar escenarios de inversión y conocer no solo los requerimientos financieros, sino el comportamiento en términos generales que va a seguir la red bajo ese escenario. Nos permite de esta forma establecer metas a mediano y largo plazo en cuanto a la conservación y los requerimientos que vamos a tener para toda la infraestructura que tenemos, y nos mejora todo lo que es la programación y la presupuestación a mediano y largo plazo. Básicamente pasamos de una actividad, de una conservación reactiva, donde vamos detrás de cuál es la ruta que no se nos abre el hueco, de ir a tapar el hueco, sino pasamos a una conservación proactiva, donde nosotros como ingenieros vamos adelante del deterioro, atendiéndolo con el tratamiento indicado en el momento indicado al pavimento indicado. Este es un ejemplo de un escenario que se realizó. Esta es una municipalidad a nivel nacional. Hicimos un ejercicio
donde básicamente se analizó una serie de caminos de su red estratégica. Lastimosamente no pudimos cubrir la totalidad de su red. Esto fue ya un estudio de hace varios años, en el 2016. Se analizó la condición de pavimento de esta red estratégica mediante el PCI y se modelaron diferentes escenarios de inversión, donde vemos acá el primero es la línea en gris, que es un escenario ficticio donde asumimos que no tenemos restricciones presupuestarias y básicamente nos da una idea de cuáles son las necesidades de esa red con un presupuesto ilimitado. Sabemos que esa condición en la práctica nunca vamos a lograr alcanzarla, y después pues generamos otros escenarios con diferentes proyecciones de financiamiento. Aquí vemos una proyección en anaranjado que correspondía a los recursos que ellos tenían asignados en ese momento, una proyección en azul con una mayor inversión y finalmente una inversión que se ve en color amarillo, que corresponde a un aumento en la inversión mediante financiamiento adicional en los primeros años. Al lado derecho estamos viendo los flujos de caja de cada uno de esos escenarios, donde vemos el primero con el presupuesto existente, pues básicamente hay luz al final del túnel, ¿verdad? El pavimento va mejorando gradualmente y como vemos en la gráfica de la derecha, las barras en amarillo corresponden a los requerimientos no financiados o que no se pudieron financiar en ese año. La barra en verde corresponde al monto de inversión y vemos cómo esos montos que no se pudieron financiar empiezan a decaer a partir del año 10. Con un aumento en el financiamiento vemos cómo ya los requerimientos sin financiamiento caen de forma más rápida y con el financiamiento adicional pues el comportamiento más rápido que vemos en la gráfica del lado inferior derecho. Bueno, aquí vamos a hacer un impasse. Me gustaría que dejáramos de lado el tema de infraestructura y vamos a pensar que cada uno de nosotros fuimos contratados como administradores de un rentacar. Nada que ver con infraestructura. Vamos a pensar que cada uno de nosotros se nos contrató y tenemos a cargo una flotilla de vehículos. Esa flotilla está constituida de vehículos en diferentes estados. Tenemos unos carros muy nuevos, otros que están ya con cierta vida, otros vida media y otros ya pues al final de su vida útil. Tenemos un presupuesto asignado. No es un presupuesto ilimitado. Y con ese presupuesto tengo que ver yo cómo gestiono de mejor forma tener estos activos, que son mis vehículos, de forma operativa y dando el mejor servicio al usuario. Bueno, básicamente yo creo que todos aquí pensamos, bueno, primero le garantizo el cambio de aceite a los vehículos del año, ¿verdad? Que es los que requieren un mantenimiento menor. Si me sobra plata, paso al segundo grupo donde ya ocupo un poquito más de mantenimiento y así sucesivamente. Y si me sobra algo de plata, veo esos vehículos más viejitos, si los reparo o si los reemplazo. Parece un ejercicio muy simple, ¿verdad? A toda lógica, lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando vemos los pavimentos? Estos son mis vehículos nuevos. Estos son mis vehículos en servicio con ciertos años de operación. Estos son los vehículos que ya estamos con cierto grado de deterioro, vemos baches, vemos algunas grietas. Y estos son mis vehículos más viejitos al final de su vida útil. ¿Y cuál ha sido el histórico de cómo atiendo mi red? Me voy directamente a estas rutas, al vehículo más viejito, más deteriorado, y ahí le invierto todos los recursos. ¿En detrimento de qué? De los vehículos nuevos que requieren muy poco mantenimiento. Entonces este es un círculo vicioso del cual no vamos a poder salir
No ha podido salir ningún país desarrollado con montos de inversión y de mantenimiento para sus redes viales muy por encima de lo que tenemos nosotros acá en Costa Rica. Y bueno, cuando vemos las gráficas que nos han presentado algunos de los panelistas en este evento, pues vemos la condición tan crítica en la que estamos y por qué tenemos que cambiar el modelo hacia la eficiencia y la más eficiente y eficaz inversión de los limitados y pocos recursos que tenemos, que se han visto todavía más afectados en los últimos años por diferentes factores. ¿Qué tipo de herramientas tenemos? Pues básicamente tenemos rangos de condición del pavimento. Primero, un estado muy bueno, donde básicamente es muy poco lo que requiere: mantenimiento de la chapia, mantenimiento de las cunetas, alcantarillas. Entramos a la fase de preservación, que es preservar la condición de ese activo de forma tal que logremos extender la vida útil de él mismo. Sacarle el máximo de jugo a ese activo que nos ha costado mucho hacer, reconstruir o rehabilitar. Después llegamos a las etapas de rehabilitaciones menores, mayores y reconstrucciones, que son intervenciones mucho más caras, donde el objetivo es tratar de mantener la mayor cantidad de vías y por el mayor tiempo posible en esa condición buena, donde el usuario está circulando por condiciones de tránsito seguras y confortables y estructuralmente adecuadas para los tránsitos y los requerimientos de la vía. Aquí no vamos a entrar en detalle. Esta es una recomendación de esas herramientas y las diferentes técnicas. Esta es la gráfica que básicamente define para cada tipo de deterioro cuál es la herramienta o la técnica que mejor se adecua. Ahí les queda la cita. Aquí podemos ver las gráficas que se utilizan, los diferentes tipos de deterioros y los diferentes tipos de tratamiento y cuáles son las que mejor se adecúan a cada condición. Y aquí les traigo unos videos muy cortitos de algunas de estas intervenciones que tenemos que empezar a implementar. Tenemos que empezar a promover estas intervenciones de preservación, que realmente en muchas de ellas, la primera, neblinas asfálticas, o muy comúnmente conocido como Foxil, básicamente es los mismos equipos que tenemos, nada nuevo. Emulsiones, ojalá tuviéramos emulsiones un poquito diferentes, pero es un tema que se está trabajando en este momento a nivel de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica. Estamos coayudando al MOP y haciendo acercamientos con Recope para estos temas. Ojalá incorporación de algunos rejuvenecedores que nos permitan pues aplicar y lograr extender la vida útil, la oxidación que se presenta de forma natural en nuestros pavimentos por el efecto del sol, de la lluvia. Otra técnica, el sellado de grietas, es una técnica que es muy barata, que tiene un beneficio importantísimo. Es evitar que el agua nos penetre a las capas inferiores del pavimento. Mantener esa grieta sellada, que el agua corra y llegue a los sistemas de control pluvial es muy importante, especialmente acá que la mayoría de nuestras rutas tenemos estructuras de subbase y base granular que son más susceptibles a pérdida de capacidad por humedad. Las técnicas de los tratamientos superficiales. Históricamente hacíamos mucha inversión en tratamientos superficiales. Lastimosamente es una técnica que tal vez hemos dejado escondida en una esquina, ¿verdad? Y nos hemos enfocado mucho más en las mezclas en caliente. Bueno, cada una de estas herramientas tiene su propio nicho, tiene su área de acción donde nos da el mayor beneficio a un menor costo. Tratamientos superficiales no es para todas las rutas. Hay que evaluar diferentes condiciones, pero para rutas que tenemos con superficie asfáltica, el tratamiento superficial se está utilizando muchísimo como una técnica de preservación
una técnica para mejorar la fricción de superficies de ruedo o mezcla asfáltica en caliente que presentan ya pulimiento, que presentan exudaciones, a un costo muchísimo más barato que otras técnicas que se pueden utilizar. Bueno, aquí en el video es importante destacar, esto es la técnica más costosa y de mejor desempeño en tratamientos superficiales. Como pudieron ver, el camión distribuidor no está dosificando emulsión, está dosificando asfalto líquido modificado con caucho de llantas fuera de vida útil. El agregado viene en caliente, se pasa por una planta de mezcla asfáltica donde se calienta y se le adiciona un 1% de asfalto. Y finalmente pues vemos la compactación con rodillos lisos, que tratamientos superficiales solo se compactan con rodillos lisos. Yo no ocupo, rodillos llanta de hule, no compactamos con rodillos lisos porque quebramos el agregado. Y finalmente otra técnica, las lechadas asfálticas o los micropavimentos, que es una técnica también muy utilizada a nivel internacional, que también da muy buenos desempeños en cuanto a la preservación de nuestros pavimentos. Básicamente es una capita de arena mezclada con emulsiones, ojalá emulsiones de tipo CQS, de rompimiento controlado, que nos permiten desarrollar la actividad y la apertura al tránsito de forma muy rápida, y el acabado que nos da también es muy bueno. A continuación, esta es una gráfica muy importante en cuanto a la selección de las intervenciones que vamos a hacer. Todas las intervenciones, toda herramienta tiene un rango de acción y tiene un beneficio-costo. Aquí estamos viendo los costos de diferentes alternativas. Esto es obtenido de la fuente del PPRA, Alianza para la Preservación y el Reciclaje de Pavimentos. Ahí tienen el sitio web donde ellos analizan para el mercado de los Estados Unidos las diferentes técnicas, el costo unitario por metro cuadrado de intervención y la vida útil estimada de cada una de esas intervenciones. Entonces vemos aquí de los primeros técnicas como el Foxil, los rejuvenecedores, tratamientos superficiales, el Lurri, microcarpetas, y entre más nos vayamos a la derecha vemos que la relación de costo-beneficio de cada una de estas intervenciones pues incrementa. Entonces tenemos que ver cómo nos enfocamos en estas primeras, cómo empezamos a promover la implementación de estas técnicas que nos van a extender la vida de nuestros pavimentos, y de igual forma tema de puentes y los demás activos viales. ¿Cuál es la situación actual en la que nos encontramos a nivel de infraestructura a nivel nacional? Bueno, hemos visto varias presentaciones en el evento sobre la gran densidad vial que tenemos, tanto de la red nacional como la red cantonal. Esto nos da muchos beneficios, ¿verdad? Básicamente podemos acceder a cualquier parte de nuestro territorio mediante carreteras. Sin embargo, nos llevan a una necesidad de mantenimiento mucha más cara con respecto a otros países que tienen redes menos densas. De igual forma, tenemos necesidades redes con red nacional con una parte asfaltada y una parte muy importante en lastre, y ni qué decir de las redes cantonales, donde mayoritariamente nuestra red se encuentra en lastre y tierra. Tenemos que identificar modelos de gestión para todas las condiciones que tenemos en el ámbito nacional. Sabemos que esto va a ser gradual, hay que enfocarse primero en un tipo, definir claramente las prioridades, pero con un enfoque general y global de hasta dónde queremos llegar, y esto debe incorporar todas las condiciones que tenemos en nuestras redes. Se nos es muy difícil innovar. Cada cambio a nivel de gremio, yo creo que somos bastante reacios al cambio, y especialmente en los últimos años yo me siento muy emocionado por
todos los cambios que se están dando a nivel mundial en el ámbito carretero y de infraestructura vial que vamos a tener que adoptar, y que ojalá esa adopción sea lo más rápido posible, porque todo va enfocado a esto, a hacer las inversiones más eficientes, más efectivas, a técnicas que nos extienden la vida útil. Después otro tema son los megacontratos de conservación vial. Ese es un tema aparte, ¿verdad? Pero tenemos que ver otras metodologías, el tema de utilización de precios unitarios. No es una metodología que promueva la innovación. Tenemos que buscar otros elementos que nos permitan mayor innovación, mayores beneficios, costos de construcción más baratos, costos de inspección más baratos. Los problemas de inversión y financiamiento que tenemos actualmente, ¿verdad?, nos hacen que tengamos una necesidad real de volvernos más eficientes. Tenemos menos recursos y la red es la misma. Después vemos temas que a nivel nacional estamos promoviendo el uso de vehículos eléctricos. Bueno, el mantenimiento de nuestras vías se soporta en un impuesto al combustible. Entre más vehículos eléctricos tengamos, y no es que estoy en contra de los vehículos eléctricos, pero tenemos que buscar fuentes alternativas de financiamiento para el mantenimiento de nuestras redes, porque cada vez vamos a tener más vehículos que no están consumiendo combustibles fósiles, que es bajo el modelo actual que estamos soportando el mantenimiento de nuestras redes nacional y cantonal. La población cada vez se hace más consciente y empoderada y nos exige mejores niveles de servicio, y tenemos una poca planificación a mediano y largo plazo en cuanto a la conservación de nuestros activos. Bueno, ¿qué tenemos actualmente? Y cuáles son los elementos donde tenemos que arrancar. Primero, bueno, a nivel nacional tenemos prácticamente 16 años de evaluaciones funcionales y estructurales que ha estado realizando el ANAME en la red vial nacional. En la red vial cantonal básicamente tenemos muy poco, excepto excepciones aquí y allá. ¿Qué indicadores se han utilizado? El IRI, la deflectometría y el grip number, que es un valor de la fricción y la seguridad de nuestras vías. ¿Qué otros indicadores tenemos? Tenemos lo que es el índice de condición de pavimento, básicamente soportado en el manual de auscultación visual de pavimentos, el MAP 2016, que es a una adecuación de la normativa ASTM D6433, que es ampliamente utilizada, que a nivel universitario se enseña y que a nivel de gremio conocemos bastante bien, y que básicamente reúne los principios de conocer los deterioros que tenemos a nivel superficial e identificar las necesidades de mantenimiento que requiere cada una de esas vías. Nos hace falta mucho el tema del histórico. Acordarnos de la necesidad de mantener ese histórico de en qué año se construyó la calle, qué pavimento, qué estructura de pavimento se colocó, qué actividades de mantenimiento y en qué momento se hicieron, para poder pronosticar y estimar ese comportamiento de nuestra red vial en el mediano y largo plazo. Y también la necesidad de establecer un seguimiento de la condición y el desempeño de todas las vías de forma diferenciada. No es que vamos a evaluar toda nuestra red todos los años. Habrá rutas que sí lo requieran, otras que pueden hacerse cada 2, otras cada 3, cada 4. Pues eso habrá que definirlo de acuerdo a los requerimientos técnicos y financieros con los que contemos. ¿Qué se está haciendo actualmente? Bueno, el CONAVI ha realizado una serie de esfuerzos para lograr implementar sistemas de gestión. Lastimosamente no se ha logrado materializar ninguno de ellos, a pesar de que en los últimos años pues se ha dado avances y se venían dando desarrollos importantes a nivel institucional.
Actualmente con el tema de la pandemia y los cambios que se han dado en la institución, pues estamos en un impasse. Sin embargo, a nivel del programa de Red Cantonal, el programa MOPIT, donde yo colaboro, estamos en la etapa de desarrollar 2 licitaciones para la implementación de un sistema de gestión de activos viales para los gobiernos locales. Básicamente se separó en 2 contrataciones. Por un lado, pues a través del MOP, dotar a las municipalidades de un software específico de gestión de pavimentos. Y por otro lado, una contratación de unas evaluaciones a nivel piloto en diferentes municipalidades mediante equipo automatizado. ¿Y qué conocemos como equipo automatizado de evaluación de deterioros? Aquí vemos en esta gráfica pues todo el historial, cómo hemos ido avanzando, ¿verdad? La primera foto superior izquierda, pues es una foto de la pista de ruedo de la AASHTO, a partir de la cual tenemos ahora nuestra metodología de diseño AASHTO 93, donde vemos ahí pues una evaluación muy detallada de agrietamientos en la superficie de ruedo. Lo que hacemos abajo, lo que hacemos actualmente, ¿verdad? Evaluaciones visuales donde vamos midiendo y documentando los tipos de deterioro, el nivel de severidad y la cantidad. En el medio tenemos el equipo con el que cuenta la NAME para evaluar condición superficial y de todo el derecho vía, donde mediante cámaras se van tomando fotografías y desde escritorio se puede establecer pues el nivel de deterioro, ¿verdad? Sin embargo, tal vez no le hemos sacado el máximo provecho a este equipo. Y bueno, tenemos las 3 fotografías de la derecha que corresponden a equipos modernos, actuales, que se están utilizando a nivel mundial. El primero, superior, equipo de láser para básicamente evaluar con dicho láser la superficie de ruedo y poder determinar de forma muy precisa el tipo de deterioro, dónde está la grieta, el nivel de severidad. Después algunos equipos que han aparecido en los últimos años con cámaras, el uso de drones, que son equipos más baratos, tal vez con el mismo no con el mismo nivel de precisión que los equipos de 3D láser. Y finalmente pues vemos ahí un equipo móvil donde básicamente vamos evaluando todo, perfil longitudinal, perfil transversal, equipo láser. Generalmente llevan equipos de GPR, de radar de penetración, para evaluar los espesores de las capas, entre otros. Bueno, aquí vemos unas fotografías de lo que nos puede dotar estos equipos de 3D, que son actualmente están siendo ampliamente utilizados por los diferentes departamentos de transporte en los Estados Unidos, donde básicamente con la información que nos da el equipo yo puedo mapear el tipo de grieta, la severidad de estas grietas, y a partir de ellos pues generar diferentes indicadores de la condición de mi pavimento. Entonces, ¿qué es la importancia de estos equipos? Los estamos utilizando para sistemas de gestión de pavimento, que es una evaluación a nivel red. Sin embargo, estos equipos me dan información a nivel proyecto. Entonces, yo puedo hacer la gestión de mis pavimentos y adicionalmente, con la misma información que ya se contaría, podemos hacer análisis más detallados a nivel proyecto. No es que esta información es suficiente por sí sola, pero podemos complementar o establecer las prácticas de auscultación, generalmente destructivas, mediante núcleos, mediante calicatas, a partir de la fotografía con que ya contamos a partir de estos equipos, donde vamos a ir a evaluar condiciones específicas que tenemos en nuestros pavimentos, para pues conocer con mayor detalle y más precisión el tipo de daño y por qué se está generando, y tratar en las intervenciones que se hagan de atender la fuente del problema y no atender mediante técnicas
más cosméticas que yéndonos al problema en sí. Aquí vemos algunas gráficas de diferentes fuentes de sistemas de gestión y cómo se puede visualizar esta información. Ya esta información inicialmente era muy cara. Cada vez con todos estos equipos su costo ha ido bajando y la idea pues es hacer un impasse y identificar las necesidades que tenemos a nivel nacional y gradualmente buscar alcanzar esquemas como estos para gestionar con información de calidad y detalle la condición de los pavimentos, por qué se nos están deteriorando y cómo tenemos que atenderlos de la forma más eficiente, más barata y más costo efectiva posible. Aquí vemos otro ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos el mapa de la ubicación, dónde está el camino, tenemos los videos de cómo se visualiza la calle, tanto hacia adelante como hacia atrás, diferentes indicadores de la condición del pavimento, tanto estructurales, funcionales, paquetes estructurales. Aquí esta es otra gráfica, este es con equipos de cámaras. Aquí estas fotografías muy amablemente nos las prestó el consultor Scott Bloxham, que está trabajando actualmente con el equipo del programa MOPIT para desarrollar los términos de referencia para estas contrataciones. Aquí otra gráfica. Y finalmente, bueno, aquí es lo que desearía o soñaría uno llegar. Estas son algunas filminas de una capacitación que impartió el consultor, el doctor Timo Sarenketo, de lo que se está haciendo en Finlandia y los estudios que ellos están realizando, donde básicamente están utilizando ya sistemas LIDAR, GPR, igual que sistemas 3D para levantamiento de la información, de conocer en detalle dónde está el deterioro, la progresión de esos deterioros, qué está generando ese problema. Vemos acá, bueno, las dos gráficas de la izquierda y la superior básicamente son imágenes con LIDAR, donde vemos el agüellamiento en la primera. En la segunda ellos están evaluando, bueno, por el clima que tienen mucho problema de los cambios volumétricos por efecto del congelamiento del agua. Entonces ahí llevan controles de qué tanto se está deformando el pavimento con equipo LIDAR. Y la última gráfica, la inferior derecha, resultados que dan a partir de GPR de cuáles son los espesores de capa, y están ya llegando a niveles donde están calculando los esfuerzos que tiene la capa crítica del pavimento, de forma tal que a partir de el momento en que estamos próximos a llegar a ese punto de falla, generalmente por fatiga, ellos van y colocan sobrecapas para aumentar esa capacidad a fatiga del paquete estructural. Y bueno, aquí otras gráficas de los estudios y la información con la que se lleva los sistemas de gestión de pavimentos en Finlandia. Esto es, bueno, proyectos piloto y se están implementando también en algunas rutas de primer orden. Pues básicamente esa es la presentación mía del día de hoy. Muchas gracias por la participación de todos y el interés, y esperamos que esto sea bueno, de insumo para ir mejorando a nivel nacional nuestra gestión de toda la gran inversión que tenemos en infraestructura vial. Muchísimas gracias y que tenga muy buena tarde.